buenas tardes, cuando es ahora mismo las 2 menos cuarto casi de la tarde, damos ya nuestra bienvenida al espacio de ASEPYME. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes. Bueno, el otro día vamos a hacer un poquito de memoria, estuvimos hablando del tema de las herencias. Sí, y como faltó tiempo, ¿no? Exactamente, como el tema era tan amplio, pues hoy tenemos que continuar porque nos quedaron muchas cositas pendientes y mucha gente pendiente de, bueno, ¿y qué más? Bueno, pues sí, ahora vamos a continuar. Algunas consultas, bueno, si quieres pues recordamos un poquito así, aunque sea por encima, sí. De lo que estuvimos hablando pues de qué era la herencia. La herencia era el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que cuando uno fallece pues se subrogan todos sus herederos. Hablamos también de qué formaba parte de la herencia. Había una parte que no formaba parte de la herencia, como hablamos, pues el derecho de uso, el derecho de habitación, todo lo que era prestar alimentos, así como las responsabilidades tanto administrativa como penal. En cambio había una serie de determinados derechos que sí que se transmitían, y comentamos el derecho, los títulos nobiliarios, ¿vale? Y luego todo lo que eran las subrogaciones en materia arrendaticia y concesiones públicas. Luego hablábamos también de quién podía heredar. Por una parte, los herederos, como hemos dicho, eran las personas que se subrogan en los derechos, bienes, derechos y obligaciones del fallecido, del causante. Entonces había unos voluntarios, que son los que establecía el causante en el testamento, y luego otros forzosos, que eran los que venían establecidos por la ley. Y dentro de los forzosos hablábamos en primer lugar por los hijos y descendientes, después teníamos los ascendientes y padres, y luego el viudo o la viuda, ¿no? Luego habían algunos que estaban, algunos herederos eran, en determinadas circunstancias podían ser sujetos a una condición suspensiva, o que dependía de una serie de casos, no nos vamos a extender porque en la sesión anterior pues ya hablamos de ello, y otros a una condición resolutoria. Y luego también teníamos que podían estar sujetos algunos a un plazo inicial, o sea, que se debía de cumplir una cosa, o otros a un plazo final en el que hasta que no se cumpliese determinada cosa no se podía. Esto era por herencia, cuando se adquirían esos derechos, y luego estaba por legado, que el legado que ya comentábamos que era un sucesor a título particular, cuando había algo en concreto que se le dejaba a determinada persona. Hablamos también de los años para tramitar, para reclamar una herencia, incluso pusimos algún ejemplo, eran de 30 años, ¿vale? ¿En qué parte se dividía la herencia? Que recordad que estuvimos hablando de 3 partes importantes, que era la legítima, que es la que se reserva la ley a los herederos forzosos. Luego teníamos la mejora, que era una parte que mejoraba a alguno de ellos, incluso estuvimos hablando del caso de un nieto, por ejemplo, disminuido, que se le podía dejar, y luego el libre disposición, que se podía decir libremente a quien se quisiese, ¿no? Hablamos de todos los trámites, y en concreto de 3 documentos que eran los más importantes. Por una parte estaba el certificado de defunción, que era un certificado que se obtiene en el registro civil, que era gratuito, pero que se va a necesitar una copia para el resto de trámites, para casi todo. Habían 2 tipos en concreto, los positivos y los negativos. Positivos en el que se certifica o bien mediante extracto que ha fallecido la persona en una fecha determinada, o bien literal, que es cuando se hace una copia literal, que es lo que se suele utilizar habitualmente para todas las gestiones. Y luego los certificados negativos, que era cuando se dice que no ha fallecido. Bueno, que esto no es lo habitual, ¿no? Vale, luego tenemos el certificado de últimas voluntades, que es donde se reflejaba realmente la voluntad del fallecido de lo que quería hacer con su patrimonio. Este certificado hay que esperar unos 15 días a solicitarlo después de haber fallecido. El coste no llegaba a 4 euros. Y bueno, en sí la importancia de este certificado de últimas voluntades es porque en él se deja constancia de cuál fue el último testamento, y a raíz de ello pues, se puede obtener una copia de ese testamento para ver quiénes verdaderamente son los herederos, cuál ha sido la voluntad del fallecido. Y luego teníamos también el certificado de los contratos de seguro de cobertura del fallecido, porque como decíamos, en algunos casos pues se necesitaba saber quién era si tenía algún seguro, para ver si hay alguien beneficiario para poderlo cobrar. Entonces todos eran los trámites. Estuvimos hablando de los tipos de testamento. ¿Te acuerdas que hablábamos del hológrafo, que era el que se hace a mano, que requiere unos requisitos, pues aparte de la fecha, la firma y todos los datos? Hablamos también del notarial abierto, ¿vale? Que es en el que se expresaba su voluntad a través del notario, y el notarial cerrado. Y luego también estuvimos hablando del testamento vital. Recuerda que estuvimos hablando un poco, bueno, pues es en el que se deja instrucciones
para que en caso de que se precisen cuidados médicos o enfermedad, pues lo que uno quiere que se haga con él. También se dejan instrucciones sobre si quiere pues que lo incineren o no, y también se hacía mención pues en cuanto a sus órganos, pues lo que quiere hacer con ellos tras fallecimiento. Luego había dos tipos de sucesiones. Cuando no sucede, estaba la testada y la intestada. La testada era la que realmente ya consta en testamento, entonces hay que seguir pues lo que se establece en el testamento, y la intestada pues la que no se deja constancia de nada, y entonces hay que ir pues por ejemplo a lo que establece la ley, ¿no? En la intestada la ley determina, pues primero dijimos pues, lo que son los hijos y descendientes, son los primeros en heredar, después los padres y los ascendientes, después el cónyuge, después tenemos familiares, bueno, hermanos y sobrinos, después familiares hasta el 4º grado, y luego ya el Estado, porque comentábamos de que en caso de que no haya nadie, pues al final es el Estado quien se queda con todo. También hablamos de la importancia de aceptar o no la herencia, porque uno podía o aceptar la herencia y si la aceptaba, pues hay que tener en cuenta que esto puede acarrear un lastre, porque en ocasiones si existen deudas, pues uno cuando acepta acierta bienes, derechos y obligaciones, entonces podrían pues hacerse cargo también de las deudas que tuviese. O podría aceptarse la herencia a beneficio de inventario. Eso quiere decir que uno la acepta, pero siempre y cuando responde con el límite de la parte que ha recibido de la herencia. No va a responder con sus bienes personales, a diferencia de la aceptación pura y simple. ¿Vale? En el caso de aceptarla a beneficio de inventario, pues se disponía de un plazo de 30 días para poder aceptarla a beneficio, y bueno, lo normal es que casi todas se hacen en escritura pública, salvo determinadas excepciones que se pueden hacer en un documento privado. Pero vale. Luego las consecuencias, también estuvimos comentando las consecuencias de la aceptación y no aceptación. Cuando no se acepta, en concreto, pues es lo que se llamaba el derecho a crecer, que era que por la parte del que no ha aceptado su herencia, pues esa parte se les traslada al resto de herederos, por algún modo, ¿no? ¿Vale? Esto cambiaba dependiendo de si era una sucesión testada o intestada, o sea, dependiendo de si ya en escritura constaba claros quiénes eran. Lo menos complejo es si hay testamento, porque entonces ya si uno renuncia, son 3 hijos y uno renuncia, pues bueno, se sabe que son los otros 2. Si es intestada, pues cumplía una serie de requisitos. Vale, y entonces llegamos al tema de hoy, que el tema de hoy era un poco hablar de la colación hereditaria. La colación es algo que es una consulta que tenemos habitualmente en el despacho, por miedo a que después alguno de los hijos ha recibido a lo largo de su vida, pues de sus padres, algunos bienes mediante donación. Entonces se preguntan, las preguntas habituales que nos dicen, vale, estos bienes, ¿qué pasa? ¿Van a formar parte de la masa hereditaria a la hora de repartir con mis hermanos? O como ya me los he llevado yo, lo que quede nos lo repartiremos entre los que seamos, los herederos. O sea, supongamos 2 hijos con un patrimonio de 200.000 euros, y que de ese patrimonio de 200.000 euros, bienes y derechos, pues los padres hacen una donación unos años antes de fallecer a uno de los hijos de un bien valorado en 100.000 euros. Claro, en motivo de fallecimiento solo les quedan bienes por valor de 100.000. ¿Pero qué hacemos? ¿Esos bienes se reparten entre los dos o no? O como uno ya se llevó bienes por valor de 100.000, no se lleva nada y se lo lleva el otro. Bueno, pues la colación lo que viene a decir esto. Lo que viene a decir es que si uno ha recibido bienes con anterioridad y no se ha dicho nada en escritura, en la donación, en el documento de la donación, pues entonces eso hay que añadirlo para calcular la masa hereditaria que hay que repartir. O sea, en el supuesto que hemos planteado, pues tendríamos 100.000 euros, que sería el patrimonio actual de los padres, pero había que traer los otros 100.000 euros que se llevó el hijo, entonces sí que haríamos la partición y le corresponderían 100.000 a cada uno. Como uno de ellos ya ha recibido 100.000 con anterioridad, pues entonces no se llevaría nada. Claro, esto es importante, hay determinadas excepciones, pero no vamos a entrar. Es importante porque se puede hacer constar en la escritura que es no colacionable. Entonces, si el padre, cuando hizo esta donación al hijo, hubiese hecho constar en la escritura que ese bien no era colacionable, ese bien se sacaría de la masa hereditaria y no se tendría en cuenta. Entonces sí que se repartirían en función de lo que quedaría, que serían esos 100.000 euros.
Es como decir, vale. Curioso. Entonces, bueno, Pero eso es importante saberlo. Claro. Esto siempre estamos hablando de cuando hablamos de herederos forzosos, porque si la colación la hace, o sea, si la donación se hace a un tercero o a un extraño, pues no se pueden colacionar. Lo normal es cuando es alguno de los hijos, pero a veces pues tienes un hijo que quiere comprarse una casa y dices, bueno, pues en vez de comprártela, como tengo estos 3 pisos, pues si quieres uno lo ponemos a tu nombre, te hacemos una donación y ya tienes tú tu piso. Pero claro, luego llegan los otros, dicen, ¿y nosotros qué? Cuando llega el momento, pues entonces es bastante habitual. Normalmente hay 3 requisitos. El primero es que existan diversos herederos forzosos, lo que hemos dicho, porque si no hay varios, pues no se va a colacionar nada. Si hay un único heredero no tiene ningún problema, tiene que haber varios. Segundo, que alguno de los herederos forzosos haya recibido en vida algún bien, que es el caso que hemos comentado, porque ha recibido con anterioridad. Y el tercero, que la adquisición haya sido título lucrativo, o sea, que no haya pagado nada, que haya sido una donación. Si el hijo pues llega a un acuerdo y les compra a los padres ese piso, pues entonces como no es lucrativo, sino que ha sido honoroso porque ha pagado, pues no se tendrían colacionable ese bien, ¿vale? Entonces, si se cumplen los 3 requisitos, automáticamente rige la colación, ¿vale? Más cosas. Sí, bueno, ¿por qué se hace esto? Sí. Es más que nada una medida proteccionista. Es una medida que se hace pues para proteger a los últimos en recibir bienes de la familia, ¿no? Si ahí se están repartiendo bienes, llega un momento que uno desprotegido ya no le queda nada y dice, entonces yo tenía unos derechos porque la ley me ampara, que tengo el derecho a un tercio a la legítima, tengo una serie de derechos y claro, si no se tomasen estas medidas, pues alguno se podría quedar sin nada. Claro, si el pastel se reparte antes de que toque y él se espera, pues claro, no le queda no le queda nada. Porque eso sería equivalente a la herencia en vida, que es ese que sí, suele la hacerse. herencia en vida es la donación. Cuando habla la gente, ¿la herencia en vida? Pues es que te ha hecho una donación de parte de los bienes y lo estás recibiendo ya. Ahí, si quieres, luego cuando hablemos un poco por la parte de los impuestos, veremos que eso tiene unas repercusiones fiscales que en muchas ocasiones no interesa hacerlo, sobre todo cuando se trata de bienes. En dinero no, pero si quieres después lo comentamos. Vale. ¿Qué bienes? Porque muchas veces dicen, ¿y qué es colacionable? Bueno, pues en sí es colacionable casi todos los bienes y derechos, incluso a veces pues cuando los padres hacen una dote para una boda que le están dando, pues claro, ahí también se está detrayendo parte de esa masa que el día de mañana no va a estar. Entonces, bueno, pues hay una regulación específica que sí dice que si es 1/10 del tercio de libre disposición es más de eso, o sea, es una cantidad importante, pues también se tendrá que colacionar, ¿no? Y luego los seguros de vida, que como comentábamos el otro día también, esos seguros que a veces benefician a alguno de los hijos por circunstancias, pues bueno, el asegurado pone beneficiario tal hijo, esos seguros también hay que colacionarlos, hay que incluirlos también para calcular a la hora de hacer ese reparto, pues como una parte más, ¿no? Vale. Y entonces, y por ejemplo, si en el caso de que son varios hermanos y los padres, pues porque se tiene que desplazar, le compran o regalan un coche a la otra persona, a otro hermano, luego a la hora de la herencia, en principio habrá que ver el importe, el valor de ese coche en proporción con el resto de bienes que tiene la familia, porque claro, si es una cantidad importante, ten en cuenta, por ejemplo, los regalos de boda, estamos hablando de 1/10 del tercio de libre disposición. Si el regalo de boda son 1.000 euros y lo que hay que repartir son 300.000, es insignificante, no tiene importancia. Entonces va a guardar cierta relación, cierta coherencia con algo que sea lógico, que no sea una desproporción, que diga, bueno, es que no tenemos nada, tenemos 2.000 euros en el banco y a mi hijo le compro un coche de 40.000 y todo mi dinero lo destino, pues entonces habría que estudiar el caso y posiblemente sí habría que colacionarlo también, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, los efectos a la hora de tener en cuenta los bienes. Bueno, aquí se pueden colacionar o bienes inmuebles o bienes muebles. Entonces, a veces dices, bueno, ¿y cómo vamos a colacionar si era un bien inmueble el que se llevó mi hermano y ahora hay una parte que tiene que, en cierto modo, compensarnos a los demás porque no hay suficientes bienes? Bueno, pues entonces hay que intentar buscar la equivalencia en bienes muebles, en dinero, dinero metálico u otro tipo de bienes, y en caso que no se pudiese cubrir, bueno, pues tendría que el hermano hacer frente y compensar al resto de hermanos por la parte que les corresponde. Cuando es bienes muebles es menos complicado, porque con los bienes muebles normalmente son
acciones, son dinero en banco, son fondos de inversión, pues bueno, siempre se puede realizar o se puede vender partes y cada uno pues que se adjudique una parte de esos bienes muebles. Pero bueno, en el caso de los inmuebles, a veces si el patrimonio está muy desequilibrado, pues en ocasiones sí que a veces hay incluso que vender o subastar alguno de los bienes pues para poder hacer frente y cubrir la parte de los herederos, ¿vale? ¿Y en este caso habría alguna excepción? ¿Existen excepciones? ¿Excepciones? Bueno, sí, vamos. Por ejemplo, los padres no están obligados a colacionar de la herencia de sus ascendientes si han donado a sus hijos. O sea, un padre le ha donado a mi hijo, pues esa parte no hay que colacionarla. Luego, las donaciones que se hacen al cónyuge del hijo, de uno de los hijos, esas tampoco. Pero si se les hace a los dos, por la parte del hijo sí que es colacionable. Por la parte de la mujer, no. Por poner el ejemplo que estábamos hablando, todo lo que son gastos de enfermedad, gastos de educación, gastos de no sé, de alimentos que pues se les ayuda a los hijos, esos tampoco se tienen en cuenta. Lo que gasten los padres en necesidades especiales para hijos que tienen discapacidades, por ejemplo, cuando un hijo a veces discapacidad y pues desgraciadamente pues se tienen que gastar mucho más que con el otro, esos tampoco hay que colacionarlos. Los gastos que un padre, por ejemplo, destina a un hijo a estudiar una carrera o unos estudios universitarios o de formación de grado superior, esos también tampoco hay que colacionarlos. Luego los regalos de boda, lo que decíamos, siempre y cuando no sobrepasen de ese décima parte, ¿no? Porque si es unos regalos en pequeñas cuantías, pues tampoco se incluirían. Entonces, vamos, normalmente al final la colación lo que te decía, es algo proteccionista. Lo que se pretende es, dentro del sentido común, proteger al que pueda salir perjudicado, ¿vale? Entonces, en el sentido que hay una serie de gastos pues habituales que esos pues no hay por qué colacionarlos, ¿vale? Muy bien. Y bueno, habíamos hablado de que cuando empezamos con este tema que había gente que aceptaba o no aceptaba la herencia y tenía que tener claro un poco los impuestos que había que pagar y todo lo que es la fiscalidad que conlleva estos trámites. Entonces yo creo que podríamos entrar por ahí y saber cuándo hay que pagar este impuesto de sucesiones, por ejemplo. Vale. Bueno, sí, algunas lo hemos comentado en la sucesión, a diferencia de la donación, hay un impuesto que no se paga, porque en las donaciones pues tenemos 3 impuestos. Normalmente está la ganancia patrimonial, que sería el impuesto que paga en la renta el donante. Luego está la plusvalía, cuando se transmiten bienes e inmuebles, que es la ganancia que se genera desde el punto de vista de tributos locales, del ayuntamiento. Y luego está la donación, que es el impuesto sobre donaciones que paga el donatario. En las sucesiones no se paga por la ganancia patrimonial, porque es lo que se llama la plusvalía del muerto. Entonces, cuando uno falta, sobre esa ganancia entre el valor que lo adquirió y el valor que van a recibir los herederos, no se tributa. Entonces, se tributa plusvalía, que la plusvalía es en el ayuntamiento, y hay que tener en cuenta pues la última sentencia que hubo, que la plusvalía hasta ahora se venía cobrando sí o sí siempre, y a raíz de las últimas sentencias pues bueno, se están recurriendo. Nosotros hemos recurrido muchísimas y nos han dado la razón en casi todas, dependiendo si eran liquidaciones o autoliquidaciones. Pues ahora, si no ha habido una ganancia, no ha habido un beneficio, es decir, si no has transmitido el bien por un valor superior al que lo adquiriste, no hay ganancia. Entonces, si no hay ganancia, no hay por qué pagar plusvalía. Ese es uno de los impuestos actuales. Y lo otro es el impuesto sobre sucesiones, que el impuesto sobre sucesiones que lo paga también los causantes, los herederos en este caso, ¿vale? Este impuesto, de plazo hay 6 meses para pagarlo. Lo que pasa es que dentro de los 5 primeros meses, si uno pues tiene dificultades a veces pues para determinar algunos de los bienes o localizar algunos de los herederos o determinadas circunstancias, pues puede pedir un aplazamiento de otros 6 meses más. O sea, podríamos decir que se puede ampliar hasta casi un año. Lo que pasa es que a partir de los 6 meses sí que genera unos intereses, lo que hay que pagar. Pero bueno, nuestra recomendación siempre, si dentro de los 3 o 4 primeros meses no se tiene todo controlado y preparado para poder hacer la herencia, lo mejor es solicitar un aplazamiento. Y si se consigue llegar a tiempo, pues se presenta y no pasa nada, ¿vale? Estupendo. Eso para pagar los impuestos. Y luego
Bueno, esos son los plazos, no hay más plazos. Y bueno, vamos a barrer para casa. En concreto, en Valencia, ¿existen reducciones en el impuesto de sucesiones aquí en Valencia? Claro, existen reducciones y bonificaciones. Aquí tenemos, en cuanto a reducciones, tenemos por descendientes menores de 21 años, tenemos 100.000 euros, y por cada año que les falte hasta los 21 años, 8.000 euros más. Hay un límite de 156.000. Luego tenemos por descendientes mayores de 21 años y cónyuge y, bueno, ascendientes y adoptantes también. Vale, ahí tenemos otros 100.000 euros. Luego, para cuando se trate de personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33%, ahí tenemos unas deducciones que van hasta los 240.000 euros. Luego, cuando es la vivienda habitual del causante, sí, ahí también se puede aplicar una reducción de hasta el 95% del valor, con un límite de 150.000 euros. Luego, cuando se transmiten, que esto es muy importante, nosotros ahora tuvimos un caso por una sucesión de empresa, una sucesión de empresa familiar, porque lo que son sucesiones de empresas agrícolas, negocios, empresas individuales o participaciones en sociedades familiares, bueno, que hay que cumplir determinados requisitos de si seguir ejerciendo la actividad, que el grupo familiar tiene que controlar un porcentaje, bueno, una serie de requisitos. Entonces, si se cumplen, ahí tenemos bonificaciones de hasta el 95%. O sea que, y eso es importante. Digo que tuvimos recientemente uno que era unas participaciones en una sociedad con una valoración de más de 1 millón de euros, y la diferencia de tener un 95% o no de bonificación, la verdad es que era mucho, ¿no? Y hay bonificaciones después, porque esto son las reducciones, luego tenemos bonificaciones en la cuota de lo que sale a pagar, que tenemos desde bonificaciones del 75% en el caso de las adquisiciones mortis causas por hijos menores de 21 años, luego tenemos unas bonificaciones del 50% cuando son por hijos o por cónyuge mayores de 21 o por ascendientes, y luego tenemos un 75% cuando son con discapacidad física o sensorial del 65% o más, o discapacidad psíquica del 33% o más, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, de la cuota, pues al final, entre las reducciones que tienes y las bonificaciones, pues la verdad es que si no es un patrimonio importante no se paga mucho. Claro. Pero bueno, lo que comentábamos es que esto es muy diferente en distintas comunidades, porque hay algunas comunidades autónomas que prácticamente no se paga nada o se paga un 1%, y otras que se pagan mucho más que en la Comunidad Valenciana. Nosotros podría decirte que estamos en un término medio aproximadamente. ¿Y esto no sería más fácil o más interesante el unificarlo, es decir, que tuvieran un mismo criterio en todas partes, sino que en Valencia una cosa, en Andalucía otra? Sí, pero es lo que pasa con los tributos cedidos a las comunidades. Tenemos impuestos sobre patrimonio que en la Comunidad Valenciana, pues a partir de 600.000 euros tienes obligación de declarar y en la mayoría parte de los casos de pagar, y en cambio en Madrid pues tienes 2 millones de euros de reducción. Entonces, ¿por qué no es igual? Que es por lo que hay gente con patrimonios importantes que al final buscan trasladar su residencia habitual a otras comunidades donde se pagan menos, tanto en impuestos de patrimonio como en impuestos sobre la renta, porque hay que entender que en la renta hay una parte que tributa por una escala estatal y otra por una escala autonómica. Entonces queremos decir que siempre estamos tributando una parte en las comunidades autónomas, y la legislación en cada comunidad autónoma es diferente, y los tributos son diferentes, y las bonificaciones y las reducciones, todo es diferente. Entonces, ¿debería de unificarse? Sí, pero como sabemos que hay tantos intereses en el mundo político que bueno, ahora dile a quien no cobra quien tiene que pagar que no pague, y verás los demás. ¿Y dónde vamos a sacar impuestos para poder atender el resto de gastos? Entonces, debería de ser, y lo que tampoco tiene mucho sentido es ¿por qué pagar de algo que ya has pagado? Claro. O sea, tus padres ya han pagado por unos impuestos, por adquirir unos bienes, y porque te los donen a ti, vuelves a pagar tú por esos bienes. Pero es así, la legislación está así. Poco extraña, pero... Y luego, en estas deducciones que hemos estado hablando, ¿se hacen automáticamente o hay que solicitarlas y rellenar una serie de papeleos o presentar informes para poder obtenerlas? Normalmente los trámites pues los hacemos nosotros en los despachos de abogados, lo habitual.
cuando alguien fallece, contacta con nosotros, oye, algún familiar, dice, mira, que se da estas circunstancias, ha fallecido mi padre, ¿en qué trámites tenemos que hacer? Y entonces, bueno, pues sería un repaso de todo lo que hemos comentado aquí en estas dos sesiones. Pues solicitamos la documentación, reunimos a la familia, les planteamos un poco si ellos qué tienen previsto, una vez visto el testamento, porque a veces hay sorpresas, porque esperan, pero como uno puede cambiar el testamento tantas veces como quiera y es tan barato, o sea, un testamento son 50, 60 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy un padre piensa de una forma y mañana, pues en función de la actitud de sus hijos o de las necesidades o de mil cosas, pues decide cambiar el testamento. ¿Y cuántos testamentos pueden estar vigentes a la vez? Uno. O sea, no porque puede el haber... que hace modifica el anterior. Entonces, normalmente en las últimas voluntades siempre se aporta el último testamento. La última voluntad lo que dice es en el registro el último testamento que se ha inscrito. Y es ese el que con la familia ya pues analizamos y decimos, bueno, la voluntad de vuestro padre era esta. Entonces, a partir de eso ya pues solicitamos documentación para, por ejemplo, ayer yo estaba reunido con una familia, eran 3 hijos y la madre, y entonces estuvimos analizando pues la relación de bienes, habían fincas rústicas que les costaba localizarlas, entonces tenemos que hacer una labor de investigación para ver en los registros, en los ayuntamientos, recopilar toda esa información, ver los valores que se deben de reflejar cuando liquidemos la herencia para no tener después problemas por comprobaciones de valores, porque la Consellería diga que el valor es superior al que han establecido ellos, y entonces ya pues hacemos un cuaderno y hacemos una partición. Acto seguido pues preparamos todo en notaría y ya les citamos para comparecer y aceptar la herencia en notaría, salvo que quieran, lo que hablábamos, renunciar, que siempre hay alguien que puede renunciar, ¿no? Y hay casos, hay veces que ya no renunciar porque no pueden hacer frente, sino alguno porque tienen dudas sobre si después su padre pues puede tener más deudas por ahí para lo que van a recibir, y como no tienen garantías, dice, prefiero no claro, o sea, primero hacéis ese trabajo de investigación, por así decirlo, y cuando tenéis sobre la mesa le comunicáis. Claro, nos sentamos y decimos, vale, sale a tanto, debéis tanto, tenéis lotes, que pagar ellos dicen, bueno, pues nosotros hacemos los lotes o los hacen ellos, a veces vienen y te dicen, no, pero es que hemos pensado, tenemos estos bienes. El de ayer, por ejemplo, pues había unos 12 inmuebles, entre plazas de garaje, viviendas, casas y demás. Bueno, pues ellos ya tenían más o menos, aunque no guardaban económicamente, no guardaban una proporción equitativa, luego ya se busca porque existe una juara, existen una serie de bienes muebles y otras, pero bueno, ya ellos venían con una idea, porque mi hermano quedó que se iba a quedar el apartamento y yo en principio me quería quedar la casa de mis padres, y entonces en base a eso ya pues lo cuadramos para que se queden en partes iguales en la medida de lo posible. O sea, que vosotros antes preguntáis, bueno, ¿tenéis claro la repartición o la hacemos nosotros? Para que no hagáis la faena y luego digan, no, lo hacen ellos, nosotros no sabemos qué quieren, lo normal es que hagan ellos, salvo que en el testamento los padres, porque la semana pasada tuvimos un caso que sí, que la madre quería reflejar lo que quiere para cada uno de sus hijos. Mira, entonces, bueno, yo quiero que esto va a ser para esto para esto, y no es que quede en testamento. Entonces, contra la voluntad de ella no puedes ir, siempre y cuando se respete lo que hablábamos, la legítima, que es una parte, y bueno, y en la mejora la parte que corresponda. Entonces, y luego ya nos encargamos nosotros, bueno, de todo, de citarles en notaría, una vez firman, preparamos la liquidación de los impuestos, los llevamos a la oficina liquidadora, si hay que inscribir algún bien, porque cuando son inmuebles, pues que esto también es otro error. Hay veces que no interesa inscribir los inmuebles y tampoco interesa si se puede hacer un documento privado y no interesa hacer en documento público para evitar pagar impuestos. Si uno no tiene intención, va a recibir un inmueble y no tiene intención de venderlo, porque dice, no, de momento no quiero, bueno, pues nosotros lo que hacemos, le hacemos el documento privado, le hacemos la liquidación, a lo mejor 2 hermanos reciben 2 inmuebles, pero de momento no quieren hacer nada con ellos, ni quieren gastarse, es un documento privado, le hacemos la liquidación de los impuestos, que en algunos casos, como hace un par de semanas hicimos 2 que estaban exentos, y el día que mañana, cuando ellos quieran venderlo, pues bueno, pues aprovecharemos en el mismo acto para hacer la escritura en la que ellos ya se adjudicarán los bienes de la herencia, pero los impuestos ya los han liquidado, ya han cumplido con la legislación para no tener problemas con la administración, y acto seguido pues ya se inscriben. Pero en muchos casos, pues sí, nos hacemos cargo de la inscripción en el registro, de notificar al ayuntamiento para la liquidación de las plusvalías, en su caso, en caso de que se generen, y una vez, bueno, ya de todas las gestiones. Vamos. Muy bien. Bueno, pues nos queda saber simplemente cómo podemos localizaros, porque claro, lo habéis pintado tan fácil y todo tan bien que ahora todo el mundo está diciendo, bueno, yo quiero ir a ellos, ¿cómo acudo? Bueno, pues como nos tenéis en asepime.com, en internet, nos podéis localizar, asepime con Y,
Tenemos varios despachos repartidos en la Comunidad Valenciana y bueno, y el teléfono por si queréis contactar es el 96 351 49 19. Perfecto, pues bueno, creo que nos ha quedado todo bastante claro, aunque si algún oyente pues tiene algunas dudas, pues volveremos a solventarlas sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos el martes que viene.